Eso no quiere, por cierto, en el caso nuestro, Julio mencionaba una porción de la Escritura, el Señor le dice a Juan allá, especialmente a una iglesia, en la carta a la iglesia de Apocalipsis, que está a la puerta y llama. Nosotros podemos decir que en la iglesia de nosotros, Él no está a la puerta y llama, Él está aquí adentro. Él está aquí adentro. Y los hay que tienen el Espíritu. ¿Okay? Hay muchas personas que tienen que darle su vida al Señor, pero en la iglesia, como Él está hablando a las iglesias, las iglesias de Apocalipsis, recuerda que hay una iglesia, que hay más de una, que en realidad hoy se reúnen, que hay muchas iglesias que posiblemente tengan más gente que nosotros hoy, pero el Señor está a la puerta. Déjenme entrar. Yo no soy el centro de esa reunión, aquí lo es. Damos gracias a Dios por ello. Vamos a continuar, hermanos, con la prédica en el Evangelio de Mateo. Y llegamos, como introdujimos la semana pasada, a una parte bien importante. Hablamos la semana pasada de la tremenda necesidad y de las cosas que eran importantes para poder alcanzar a las multitudes. Primero era reconocer que las multitudes andan con una necesidad extraordinaria de un Salvador. Las multitudes necesitan ser alcanzadas y son multitudes, siguen siendo multitudes. Y que la estrategia para ello era preparar a aquellos que decían ser discípulos, a aquellos que dicen ser seguidores, para alcanzar a esas multitudes. Jesucristo les va a decir entonces, hoy, después de esa introducción, a aquellos discípulos, ¿qué es lo que tienen que vender? ¿Qué producto es el que ellos llevan a vender? En otras palabras, cuando ellos hablan del reino de Dios, cuando las personas empiezan a escuchar a través de los discípulos, de las personas que creen, de los seguidores del Señor, qué es lo que esperan en la vida cristiana, hay que hablarles y decirles lo que Cristo dijo en la bienaventuranza. El Sermón del Monte, como se conoce en esta primera parte, es conocido como las bienaventuranzas o las normas, las leyes, las cosas que conforman el reino de Dios. El reino de Dios es nuevo, el reino de Dios cuando Jesucristo vino a la tierra y dijo el reino de Dios se ha acercado, estaba introduciendo una nueva forma de vida, la vida de relación del hombre con Dios, hecha posible a través de Jesucristo. Y Él está adelantando cómo va a ser esa vida de aquellos que sean parte del reino de Dios. No todo el mundo es parte del reino de Dios, no en todas partes está el reino de Dios. Pero el reino de Dios es real, tiene personas, tiene una manera de vida, tiene leyes, tiene, por decirlo de alguna manera, reglas, características que distinguen a los que son miembros del reino de Dios, a las cosas que se hacen y se viven en el reino de Dios. La bienaventuranza no son para todo el mundo, la bienaventuranza son para aquellos que son parte del reino de Dios. La bienaventuranza son una traducción de lo que nosotros conocemos como felicidad. El mundo busca la felicidad. Yo no creo que haya nadie que haga algo que no sea para obtener felicidad. Si usted estudia, si usted busca un trabajo, si usted se supera, si usted se casa, si usted hace lo que usted haga, usted lo que persigue es felicidad, ¿verdad? Bueno, en la Biblia no nos habla a nosotros de felicidad. La palabra de Dios no tiene la palabra felicidad, sin embargo tiene la palabra bienaventuranza. Porque desgraciadamente sin Dios el ser humano no tiene felicidad. Nadie puede funcionar sin una relación con Dios. La gente lo intenta. La gente cree que puede vivir sin Dios. Pero cuando venimos a Dios, Dios nos explica y nos detalla, en este caso el Señor, cómo es la vida de felicidad de acuerdo con Dios. El que viene al reino de Dios viene a vivir en felicidad. Pero viene a vivir en felicidad, pudiéramos decir de dos maneras diferentes. Una mientras está en la tierra, en este lugar donde hemos nacido, y otra, la más importante, la más grande, la más duradera, porque dura toda la eternidad, después cuando estemos con el Señor. Pero la gente quiere felicidad a la manera de ellos y la quiere aquí en la tierra. Bueno, nosotros disfrutamos de felicidad aquí en la tierra. Disfrutamos de bienaventuranza, somos bienaventurados los que han creído. Pero veamos cómo es esto y cómo se logra, porque no todo parece ser color de rosa, no todo parece ser la felicidad que la gente busca, como nosotros decimos que tenemos felicidad. La gente puede mirar a mi vida sin felicidad. Mira los problemas que tiene.
O puedes mirar la vida de cualquier cristiano y decir felicidad. O puedes mirar a los cristianos que viven en cualquier parte del mundo, que sufren lo que sufren, porque si ustedes no lo saben, los cristianos en todas partes del mundo sufren mucho más que los cristianos aquí en Estados Unidos. Solamente tienen que ir a cualquier website, del website de la revista Voz de los Mártires o Noticias Cristianas, y usted va a ver la persecución, el sufrimiento, el dolor, la muerte, solamente por ser cristiano, por ser seguidor de Dios. Y eso es bienaventuranza. ¿Cómo, pastor? Esa es la manera que Dios describe la felicidad dentro del reino de Dios. Miren lo que dice la Escritura ahí en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 3, porque usamos el versículo 1 y el versículo 2 como una introducción muy necesaria. Cuando los discípulos de Cristo tienen que venir a hablarle a la gente de Cristo, tienen que hablar y tienen que decirle lo que les espera en el reino de Dios. Y tienen que empezar por la parte más importante, cómo se entra en el reino de Dios. Todo eso incluye las bienaventuranzas. Dice así la Escritura a partir del versículo 3 en el capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, Padre, bendice tu palabra, prepara los corazones para escucharla y atesorarla, y a mí úsame y escóndeme con mis defectos de tal, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, las bienaventuranzas no son más que otra cosa que la manera en que se vive, la forma en que se vive, lo que se recibe, cómo se entra. Primero, cómo se entra. Segundo, qué se recibe, cómo se vive en el reino de Dios. Tercero, cuáles son las actividades más importantes. Y sin olvidar la última parte, cuál es el premio, cuál es el galardón, qué es lo que recibimos al final de la parte que nos corresponde aquí en la tierra para disfrutarlo por la eternidad. ¿Ok? Esto no comienza aquí y termina cuando nos morimos. Esto comienza aquí y dura por la eternidad. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre la vida cristiana cuando vivimos en la tierra y hay una diferencia entre la vida cristiana cuando partimos de aquí. Eso está claro en la Escritura. Y bienaventurado no es solo ser cristiano aquí en la tierra. Lo más importante es tener la bienaventuranza de lo que se logra cuando partimos de aquí de la tierra. Pero hay que comenzar por donde debemos comenzar. Hay que comenzar por la entrada en el reino de Dios. La entrada en el reino de Dios, que es lo que caracteriza, o la bienaventuranza caracteriza este reino de Dios, es lo que nosotros vamos a recibir. Cuando los cristianos, o los discípulos que están apoyando a Jesucristo se están preparando, no pueden ir a decirle a la gente una cosa que está equivocada. Tienen que ir a hablarle a las personas de lo que, primero, cómo se entra en el reino de Dios. Segundo, qué van a recibir cuando entren en el reino de Dios. Tercero, qué las personas tienen que hacer. ¿Cómo se van a desarrollar dentro del reino de Dios? ¿Cuáles van a ser sus tareas más importantes? Y cuarto, ¿qué es el premio? ¿Cuál es el galardón? ¿Qué va a pasar después en la otra parte de la existencia humana? La de aquellos que han ido con Cristo. Es importante que nosotros tengamos presente que cuando nosotros estudiamos la bienaventuranza dicen tantas cosas importantes que a la hora de estudiarla, a la hora de predicarla, la gente la divide de muchas maneras para sacarle el máximo de lo que quiere decir, porque son enseñanzas como las que nunca se habían dado en toda la historia de la humanidad. Todo lo que viene, todo lo que el Señor explicó y habló en el Sermón del Monte, son enseñanzas que nadie las ha dado, que nadie nunca las ha enseñado, que no todo el mundo las puede seguir. Mucha gente dice que es imposible que las personas vivan bajo esas reglas, bajo esas normas, y para tratar de explicarlas la gente las han dividido. Nosotros hemos querido usar la bienaventuranza para explicar el reino de Dios. El reino de Dios es el reino conformado por aquellos que tienen a Cristo en su corazón, con todo lo que Dios les ha dado para que vivan aquí un tiempo y después en la eternidad. Ese es el reino de Dios. ¿Ok? De manera que tenemos que empezar por lo primero. Y si hay alguna redundancia, no importa, lo repetimos. Lo más importante, lo primero, es cómo entrar en el reino de Dios. ¿Verdad que no se puede ser bienaventurado fuera del reino de Dios?
¿Verdad que no se puede ser feliz fuera de una relación con Dios? Para entrar en el reino de Dios hay un requisito. Hay un requisito. Dice la Escritura en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No hablamos del reino de los cielos, que se intercambia el concepto muchas veces. Estamos hablando del reino de Dios. El reino de los cielos que vino aquí, vino a morar entre nosotros. Cristo vino a vivir entre nosotros. Se quedó en la persona del Espíritu Santo. El mismo Cristo, como le explicaba Julio esta mañana. El mismo Dios, la misma persona, viviendo en nosotros, en la forma del Espíritu Santo, para que nosotros seamos diferentes, para que nosotros conozcamos una vida diferente, para que nosotros podamos funcionar aún cuando estamos en el mundo. ¿Ok? Pero eso no termina aquí, eso termina en la eternidad. Pero hay que entrar. Todas las grandes ideologías, todas las grandes culturas, todas las grandes maneras de pensar, todas las filosofías exigen una manera de incorporarse a ellas. Tienen sus reglas una vez que uno entra a ellas. Todas las organizaciones humanas te exigen una manera de entrar, de ser parte y después una manera de vivir. En el reino de Dios se entra de una sola manera y es siendo pobres en espíritu. Déjenme decirle y aclararle que este concepto hay que manejarlo con cuidado, porque la realidad es que pobre en espíritu es todo el mundo. Nosotros nacemos y el cuerpo humano tiene tres partes, ¿verdad? El cuerpo físico, el alma, la esfera de los sentimientos y todo lo demás que hemos hablado, y también el espíritu que Dios nos dio con intención de que nosotros tuviéramos una comunión con el Creador. Pero esa comunión se rompió cuando pecamos y ese espíritu muere. Para nacer a las cosas espirituales tenemos que nacer de nuevo y Dios nos tiene que dar otro espíritu. El de Él, el Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos, ese espíritu con el que nacemos ya no existe más. Ya no hay comunicación. Ya nosotros rompemos esa conexión, rompemos esa relación. Y eso sucedió en el Edén. Eso sucedió desde el mismo comienzo de la existencia de la raza humana. Y nosotros estamos separados de Dios. Todos somos pobres en espíritu. Aún el más espiritual que no tiene a Cristo está pobre del espíritu verdadero, del espíritu que no muere, del espíritu de Dios. Todo el mundo es pobre en espíritu. Pero ¿quiénes son los que alcanzan el reino de los cielos? Los que reconocen que son pobres en espíritu. Los que dicen, hasta aquí he caminado solo, hasta aquí he hecho las cosas a mi manera. Yo quiero conocer al Dios verdadero, yo quiero conocer a mi Creador, yo quiero una relación personal con Él. Y reconocen su pobreza de espíritu. No importa cuán pobre usted sea, que si usted no vaya a aplicar para los food-stamps, no se lo van a dar. ¿Ok? Usted se lo dan cuando usted habla y dice, hey, necesito ayuda. ¿Verdad? Necesito ayuda. Bueno, hoy en día la gente llora y pide sin necesitar ayuda. Sin embargo, cuando se trata del Espíritu, ¿cuántos hay que necesitan el Espíritu de Dios y no lo buscan? Sin embargo, todo el mundo debiera estar buscando el Espíritu de Dios. Ahora, los que manifiestan esa necesidad, los que manifiestan ese vacío, los que manifiestan esa completa falta de vida, de interés, de propósito en la vida, son los que reciben el Espíritu de Dios. El que lo pide, la Escritura dice, pedid, Dios se dará. El que le pidiera al Espíritu, Dios se lo dará. Y dice que no lo da a cuentagotas, da todo lo que le pidamos cuando se trata del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es necesario para todo el mundo. El problema está que la gente no lo pide. La gente no quiere orar y decirle, Dios mío, perdóname. Ese es el requisito. Decirle a Dios, perdóname, soy pecador. Es decir, mi espíritu está muerto. Necesito un espíritu que me hable, me haga entender, me guíe, me dé una relación contigo, me garantice, me dé la esperanza. Y ese es el Espíritu de Dios. No es que algunos estén pobres en espíritu. No, todo el mundo está pobre en espíritu. Lo que hay gente que no lo reconoce. Que se humilla y reconoce que necesita un espíritu nuevo para entender lo que oye, para poder vivir la manera de las cosas espirituales. Hermano, sin el Espíritu de Dios, la gente se cree sabio y son ignorantes. Dicen, pero se atreven a explicar las cosas espirituales. La gente que son ignorantes se atreven a explicar las cosas espirituales sin tener el Espíritu de Dios. Y lucen ridículos tratando de explicar las cosas espirituales sin haber nacido del mundo espiritual, recibiendo el Espíritu de Dios. Lo primero es humillarse.
Lo primero es decir, necesito el Espíritu de Dios, y así se entra en el reino de los cielos. Así es como se entra en el reino de los cielos. La Escritura nos lo dice con meridiana claridad cuando habla de la entrada en el reino de los cielos. El requisito, fíjense que la bienaventuranza, todas tienen un requisito y todas tienen un galardón. Para entrar en el reino de los cielos el requisito es ser pobre del Espíritu, pero manifestarlo, pedir de ese Espíritu, querer tener el Espíritu que vive por siempre. No quedarse con esa pobreza. A la gente en realidad no le importa tener pobreza de espíritu. A él no le importa el espíritu. A él lo que le importa son los bienes materiales, la vida que le rodea. No le importa el interior, porque cuando hablamos del espíritu hablamos del interior de la persona. La felicidad, si le quieren llamar felicidad a la bienaventuranza, no viene de afuera para adentro. No importa cuánto usted crea que viviendo en un lugar o teniendo una cosa o haciendo o teniendo amistades y relaciones y familia usted va a ser feliz. No, nunca va a ser feliz si esa felicidad no sale de adentro para afuera. Para eso el Espíritu Santo ese tiene que estar adentro suyo, no afuera. Él está afuera, le está buscando a quien se apare, le está buscando a alguien que reconozca que es pobre para entrar y morar en él. Esa es la realidad. Pero el requisito es ser pobre. ¿Cuál es la recompensa de aquellos que son pobres en espíritu? Entrada en el reino de los cielos. La bienaventuranza no empieza. Bienaventurados los ricos, bienaventurados los lindos, bienaventurados los famosos, bienaventurados los que tienen esto y tienen lo otro. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es más, si eres rico y no eres pobre en espíritu, no reconoces que eres pobre en espíritu, difícilmente entrarás en el reino de los cielos, dice la Escritura. ¿Verdad? Aunque nada es imposible para Dios. Si un rico, que lo que quería decir el Señor ahí era que si un rico se humilla y reconoce, yo que tengo riqueza, pero no tengo el Espíritu de Dios, entonces entra en el reino de los cielos, porque para Dios no hay nada imposible, dice en la Escritura. En Juan capítulo 3, los versículos 1 al 5, dice la Escritura que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer las cosas, los milagros que tú haces. Este hombre era pobre en espíritu. Le daba vergüenza decir que era pobre en espíritu. Por eso fue de noche. Por eso fue en una hora determinada. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Ay, yo no sabía. Yo pensé que como yo era Nicodemo, dice que Nicodemo aquí era príncipe de los judíos, fariseo, instruido, hombre de letras. Yo no sabía que era, si tú eres pobre en espíritu, pero como has venido a mostrarme que eres pobre en espíritu, te voy a enseñar qué se necesita para recibir el espíritu. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del espíritu, nacer del agua es nacer del vientre de la madre. Claro, usted no puede nacer del espíritu si no nace de la madre, ¿verdad? Pero cuando usted nace de su madre, todo el que nace de su madre, y yo creo que aquí todo el mundo ha nacido de mi madre, hasta ahora nadie, lo están intentando, pero nadie ha nacido del padre. Todo el que nace del agua, del vientre, y sale con esa cantidad de agua que expulsan las mujeres, tiene que nacer a las cosas espirituales, tiene que nacer otra vez, el segundo nacimiento. Nace del agua. Si no nace a las cosas espirituales, existe, pero no vive. O sea, pastor, yo vivo, yo respiro, yo como, yo trabajo, no, tú existes. Pero vivir a las cosas espirituales, vivir como para lo que fuiste creado, vivir en una comunión con aquel que te creó, es cuando naces a las cosas espirituales. Dice el Señor: tiene que nacer del Espíritu. De cierto, el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está, hermano. Por eso la primera bienaventuranza es la que nos permite entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Qué tristeza vivir como carne y nunca vivir espiritualmente. Qué vacío, qué incompletez, qué falta de realización para la gente que quiere vivir físicamente y después quemarse físicamente, porque nunca recibieron el Espíritu de Dios.
Ahora, una vez dentro del reino de Dios, una vez que hemos recibido el Espíritu, nos da la entrada, el pasaporte, la garantía de que somos hechos hijos de Dios. Llegamos a un reino nuevo, un sistema de vida diferente, una manera de vivir totalmente ajena a lo que el mundo piensa. Y empezamos a recibir cosas. Y no hablo de cosas como la palabra de Dios, que pudiéramos decir que hay fuentes de las que nosotros recibimos todo esto. Pero desde el punto de vista personal, de nuestra vida, de nuestro mente y corazón, de nuestro bienestar interior, hay muchas cosas que nosotros recibimos que se mencionan aquí como la bienaventuranza. Número 1, dice la Escritura en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ok, no hay llorar porque usted pele cebolla, no hay llorar porque vio una película y lo conmovió, no hay llorar porque se le partió un dedo, no hay llorar porque se le murió un familiar. Es llorar por reconocer que no somos nada, que estamos mal, que estamos vacíos. Es llorar por mirar a la cruz y decir, wow, pagó por todas las fechorías y todas las maldades que hizo. Es llorar por lo mal que estamos. Es un llanto que a veces nos derrama lágrimas, pero que nos dice a nosotros que pocos somos, a dónde vamos, qué cosa es la vida, hasta dónde voy a seguir así, por qué me está pasando lo que me está pasando. Es llorar. Y dentro del reino de Dios, entonces, viene la recompensa, viene la consolación. Es llorar por la imposibilidad, es llorar por la impotencia de que no podemos resolver todas las cosas como seres humanos, porque estamos alejados del único que las puede resolver. Y entonces viene la recompensa que dice que seremos consolados, que seremos consolados. ¿Cuál es la consolación a la muerte? ¿Alguien puede dar consolación a la muerte? Solo uno. ¿A quién ha resucitado entre los muertos? Solo uno. ¿A quién puede decirnos? ¿Hay alguna religión que nos prometa vida y más allá? Bueno, los budistas dicen que sí, que a lo mejor usted regresa como una cucarachita. Tenga cuidado, a lo mejor se mata una cucaracha matando a la abuela suya, según los budistas. ¿Ok? ¡No! Hay uno solo que promete una vida con un cuerpo inmortalizado, con un cuerpo glorificado, un cuerpo igual que él, real, físico. Viviendo una vida totalmente diferente. ¿En qué somos consolados? En cualquier necesidad que tengamos. ¿En qué somos consolados? En que nadie nos va a poder culpar ni pedir cuentas por lo que hemos hecho malo, porque Él nos ha dado perdón. ¿En qué somos consolados? En todas y cada una de las cosas que nos aquejan, encontramos consuelo en Cristo. Dice la Escritura que Él es el gran consolador. El gran consolador. En Juan 14, 26 dice la Escritura, más el consolador. Fíjense ustedes, si usted no ha recibido el Espíritu Santo, usted no encuentra consuelo. ¿Sabe lo que es el consuelo? Es decir, bueno, estoy pasando por lo que estoy pasando, hice lo que hice, Cristo murió por mí, estoy mal, Dios dice que voy para el infierno, pero ahora tengo una esperanza. El consuelo viene a tu vida. Pierdes el ser querido y tienes el consuelo de que estás con Dios. Pierdes el trabajo y tienes el consuelo que Dios dice que no vas a mendigar pan. Pase lo que pase, encuentras consuelo en el que vive en ti. ¿Quién es el que te consuela? Dice la Biblia que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice ahí en Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo he dicho. Hermano, ¿saben de qué vive el católico romano? Del consuelo que le dan a la gente cuando la gente por el pecado va y se confiesa. Oh, mi padre, mira lo que hice. Pues aquí todo el mundo se siente mal por lo malo que es. Aquí todo el mundo sabe que lo malo que hace tiene consecuencias. Todo el mundo lo sabe. Hay gente que no le importa. Pero el católico romano va allí, se confiesa y el hombre le da consolación. Mira, 3 Ave María, 2 Padres Nuestros, a esto, a lo otro. Y ya, limpio. Y sale consolado. No, el consuelo de nosotros está en nosotros, vive en nosotros, se llama Espíritu Santo. Ahora, ya usted entró en el reino de Dios. Si no recibió el Espíritu Santo, usted no tendrá el consolador. El consolador es el Espíritu Santo. Dice en Juan 15, 26, el siguiente versículo, capítulo. Pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo es el que te dice, no se preocupen, tranquilo, yo estoy en control de todas las cosas. Yo a quien amo, guardo y cuido, nadie lo podrá quitar de mi mano.
esto está garantizado, yo vencí a la muerte. Consuelo, en otras palabras, esperanza de que nosotros sabemos en quién hemos creído. ¿Ok? La gente, a veces la gente se da con piedras en el pecho diciendo de que son capaces de consolar. Nadie puede consolar, ningún ser humano puede consolar a un ser humano. Mira que uno lo intenta en los velorios, en los funerales. Nadie puede consolar a nadie. Solo Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es el único que enseña a morir. Dios es el único que da esperanza después de esa muerte. Nadie puede consolar a nadie. En situaciones difíciles, en situaciones y en la muerte. ¿Y por qué menciono la muerte si estoy hablando de que el llorar que se menciona aquí es el llorar por el pecado? Porque la gente muere por culpa del pecado. Esa es la conclusión. Pero hay esperanza, hay consuelo. Hay que tener el Espíritu de Dios. Tú te das cuenta muchas veces que la gente no tiene el Espíritu de Dios porque no haya consuelo. No importa lo que tú le digas. A veces hay pastores que intentan consolar a la gente sabiendo que la gente no tiene el Espíritu de Dios. No hay manera. Lo único que ayuda, lo único, eso es lo que quiere decir consolador, ayudador. Lo único que ayuda es la presencia del Espíritu de Dios en ti, que te hace entender. El Espíritu Santo es el que te guía, el que te dice, hey, tranquilo. El Espíritu Santo es el que te dice, hay esperanza. El Espíritu Santo es el que te dice, este no es el fin. Los que lloran encontrarán consuelo. Esas son las cosas que recibimos dentro del reino de Dios. Número 2, los mansos heredarán la tierra. Los mansos heredarán la tierra. La palabra manso aquí tiene una connotación muy parecida, casi idéntica a humildes. A humildes. Mansos, no mensos. Porque hay una equivocación con esto. ¿Okay? El manso no es el que todo el mundo le da 4 pescozones y lo empuja. El manso no es el que todo el mundo le roba, todo el mundo le engaña. No. Eso no es lo que dice la Escritura. Manso es el que se humilla delante de las cosas de Dios y dice, es verdad. Es verdad que yo estoy mal. Lo que Dios dice es cierto. El manso es el que dice, yo voy a aprender lo que Dios dice, yo voy a seguirlo, lo está diciendo Dios. El manso es el que no se irrita, no se enorgullece, no se pone altanero, rebelde cuando le dicen, mira lo que Dios dice. Ayer estaba hablando con una persona y le dije, mira, pero ¿cómo pasa eso? Mira lo que Dios dice. Humíllate, reconoce que Dios lo dijo. Dios lo alertó. Dios nos lo dejó escrito. Humíllate y reconoce que eres Dios. Manso es una experiencia parecida a la quietud. El Señor dice, están quietos, están quietos. El manso dice, lo que Dios diga, eso es lo que voy a hacer. No se revela contra Dios. Esa es la mansedumbre que habla aquí. No es salir para allá afuera para que todo el mundo, y bajarte los pantalones para que todo el mundo te den acá. No. No es aguantar todo lo que hay que aguantar. No, es manso delante de Dios y las cosas que Dios dice. Es el que dice, yo tengo que aprender, por eso voy a la iglesia. Yo tengo que alabar, por eso no voy a la iglesia. Yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y se humilla. Y se humilla. La manifestación más frecuente es reaccionar, ponerse rebelde en contra de las cosas que se predican en la palabra de Dios. Y no entender. Ese no es manso. Ese no es un hombre manso. Heredará la tierra. Heredará la tierra. Dice en Isaías, cuando hablamos de heredar la tierra, hay dos conceptos que tenemos que tener bien claros. Definitivamente cuando nosotros somos mansos, disfrutamos de nuestra salvación. Con la mansedumbre, con querer oír a Dios, buscar de Dios, estar constantemente diciéndole a Dios, tú tienes la razón. Nosotros disfrutamos de la vida. Nosotros, la tierra, porque no está hablando aquí de poseer una tierra física, sino de unas características. Nosotros vivimos de manera diferente. Yo recuerdo una señora que me decía, le decía, yo sé que ustedes son diferentes. Yo sé que ustedes viven diferentes. Yo sé que en medio de todo ustedes actúan diferentes. Pero porque nos humillamos y en vez de seguir lo que dice el mundo, seguimos lo que dice Dios. Con mansedumbre. La palabra mansedumbre, repito, está muy estrechamente ligada a la palabra humildad. Cuando somos humildes, heredamos la tierra en el sentido de que vivimos mejor. Estamos hablando de bienaventuranza, vivimos mejor. Nos buscamos menos problemas. El altanero, el agresivo, el que se opone a Dios, Dios le da de cocotazos. Dios le da de cocotazos y pasa vergüenza y no ve la mano de Dios. Es mejor guiarse por él manso delante de Dios. Heredamos la tierra, pero hay otro concepto. Hay una tierra que los mansos van a heredar. Si aguantaste,
si fuiste humilde a Dios aquí, Dios te va a dar una tierra donde